Bueno, y el coronavirus ha golpeado a los trabajadores, no solamente en el mundo, pero también en nuestro país. Muchos viven con la incertidumbre si van a continuar con sus empleos, que una vez que se supere esta emergencia sanitaria, para evitar los despidos, el gobierno lanzó una serie de medidas, entre ellas recurrir al seguro de cesantía para pagar sueldos durante el periodo que dure esta emergencia. Sin embargo, expertos apuntan a la factibilidad de estas iniciativas. Lo hemos visto durante esta mañana con estas largas filas en distintas oficinas para poder tratar de cobrar el seguro o para tratar de hacer otros trámites. Queremos profundizar en este tema y estamos con Diego Lizama, de Lizama Abogados. Muy buenos días, abogado. A ver, para lo que hemos visto, se había dicho en particular que estos trámites se podían hacer online, pero al contrario, vemos filas de gente desde las 5 de la mañana apostadas en distintas oficinas para poder cobrar su seguro de cesantía o incluso hacer otros trámites. Buenos días. Buenos días, Carola. Claro, efectivamente, o sea, el proyecto de ley que ingresó el gobierno tiene por objeto establecer el cobro de seguro de cesantía en la medida que se cumpla determinados supuestos establecidos en la normativa. Ahora bien, la norma establece expresamente que bastaría que exista una declaración jurada ante la administradora de fondo de cesantía para poder optar a los beneficios por parte del empleador. En ese sentido, probablemente así debe ser. Ahora bien, que a nivel práctico se hagan estas largas colas probablemente deviene un poco de los problemas principalmente que se producen por que sea muy reciente, en definitiva, esta norma. Pero en principio la norma solamente establece que basta una declaración jurada por parte del empleador ante la administradora de fondos de cesantía para poder optar a los beneficios establecidos en la norma. O sea, solamente debe ser de forma electrónica. Ya, pero a ver, incluso veíamos hoy día en la mañana que se decía que no todos los trámites se habían podido hacer, que había gente que habían ingresado a la página, que o no estaba funcionando, o incluso el mensaje que les daba de vuelta era acérquese a una de las sucursales. Claro, probablemente van a existir, van a existir problemas prácticos probablemente respecto a normas. Recordemos que todavía ni siquiera ha sido promulgada y publicada esta última, pero que de todas maneras se establece en principio que debe ser de forma electrónica por la declaración jurada del empleador ante la AFC. Cuando hablamos de los trámites, para aquellos que esto les toca como balde frío, que nunca les había tocado antes tener que ir a cobrar el seguro de cesantía, ¿cuáles son los papeles, los certificados, las cartas necesarias para poder hacer el trámite? A ver, este proyecto de ley, antes para tener clarificación respecto de cuál va a ser la normativa, o los supuestos fácticos en que operan estos beneficios. O sea, este proyecto de ley establece, por decirlo así, 3 modalidades, ¿no? Una primera modalidad que permite al trabajador cobrar su seguro de cesantía en la medida que existe un acto de declaración de autoridad que implique una paralización de las faenas por parte del empleador. En ese caso, la norma establece que, en definitiva, se produce una suspensión de pleno derecho del contrato de trabajo, lo que implica que el trabajador puede cobrar su seguro de cesantía individual. La segunda modalidad, por decirlo así, es que es necesario un pacto entre el empleador con el trabajador para poder suspender el contrato de trabajo y hacer respecto del cobro de seguro de cesantía. Y en último lugar, la modalidad que establece la norma, en caso existe un pacto de reducción de jornada donde se va a existir una disminución de la remuneración del trabajador respecto de la disminución de jornada de trabajo con un complemento del seguro de cesantía. En ese caso, probablemente lo que se debe saber, insisto, el tema de la declaración jurada que se debe entregar de forma electrónica. Yo creo que estos problemas prácticos, Carola, se están produciendo por un tema de que probablemente la ley ni siquiera esté publicada. O sea, tenemos que esperar eso y ver en definitiva que debiese en principio, o sea, el próximo lunes, cuando salga promulgada y publicada esta norma, para hacer los trámites de forma electrónica. Ya, desde el próximo lunes entonces, ¿cuáles van a ser las posibilidades que van a tener los trabajadores? ¿Importa o complica el hecho que alguien no haga el trámite hoy y adrede, se espere hasta el lunes, puede cobrar igual parte de su seguro de cesantía? O sea, claro, lo que pasa es que la norma que va a ser publicada el día lunes debiese en principio ahí hacerse en definitiva los trámites para ello de forma electrónica, que recaen principalmente con el empleador. Pero ese debe ser, por decirlo así, el tema práctico o lo que implica la ley. Cuando hablamos del beneficio al cual pueden acceder los trabajadores, ¿todos los meses van a poder retirar la misma cantidad en porcentaje de lo que llevan ahorrados en sus cuentas individuales? No, a ver, la modalidad que establece la norma
es primero que se va a pagar con la cuenta individual del trabajador del seguro de cesantía individual, que en ese caso es un 70% de la remuneración imponible, la primera cuota, y que después va bajando progresivamente, 70%, 55%, hasta llegar al 30% de remuneración imponible. Ahora bien, puede suceder que un trabajador no se le pueda dar ingresos porque no tiene dinero o fondo en el seguro de cesantía individual. Y en ese caso, lo que se le va a ser pagado es con el fondo solidario del seguro de cesantía. En ese caso, existen tope máximo y tope mínimo. El tope mínimo, en este caso, que establece la norma, es 225.000 pesos. Respecto a esta última, y bueno, y por eso, y para poder subsidiar esto, el gobierno pretende inyectar hasta un máximo de $2 billones a la seguro de cesantía solidario para poder pagar los ingresos de los trabajadores. Si nos ponemos en la otra vereda ahora del empleador, ¿hay máximos o mínimos que el empleador tenga que tener en consideración si pensemos en una pyme, que en general las que se han visto, mi pyme, ¿verdad?, que se han visto más afectadas, respecto de lo que puede hacer con su grupo de trabajadores? O sea, a ver, lo que pasa es que la situación de la pyme va a depender, Carola, en definitiva, de en qué supuesto nos encontremos de la norma. Recordemos que, te insisto, o sea, la norma solamente aplica en estos tres supuestos: cuando existe un acto de declaración de autoridad que implique la paralización de las faenas, en segundo lugar, cuando existe una afectación total o parcial del funcionamiento de la empresa, y por último, en tercer lugar, establecen 4 supuestos en la norma para poder hacer este pacto de reducción de jornada. Entonces, va a depender en qué situación se encuentra la pyme para poder operar. Entonces, en ese sentido, si es que nos encontramos en la primera situación, donde exista una declaración de autoridad que implica el cierre, por ejemplo, de las faenas, en ese caso el empleador no se encuentra obligado a pagar remuneraciones, pero sí se encuentra obligado a seguir enterando cotizaciones previsionales, salvo de la ley número 16.744, que es respecto a los accidentes de trabajo, ¿no? Y el monto que se debe ocupar para poder entregar estas cotizaciones es un 50%. Ese es el respecto a la primera modalidad. En la segunda modalidad es lo mismo, o sea, el empleador no debe pagar remuneraciones, pero sí debe enterar las cotizaciones previsionales respectivas, salvo, insisto, la de la ley sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Y en caso de encontrarse en el tercer supuesto, que es cuando existe un pacto ya de reducción de jornada, en ese caso lo que hace el empleador es básicamente es la remuneración que le paga al trabajador se ve reducida en la medida que se reduzca la jornada de trabajo. Ahora, entonces, te escucho. No, estaba pensando si hay alguna fórmula, entiendo que es caso a caso, pero si hay alguna fórmula, pensando en este momento en el empleador, que le permita tener una mayor solvencia, el poder hacer caja más rápido, pero el mantener una cantidad de empleados para cuando esto se vuelva a reactivar. ¿Es eso una posibilidad de la reducción de todos los turnos, por ejemplo, para tratar de mantener un mínimo, o debería más bien suspender algunos y mantener otros turnos reducidos? ¿Hay alguna formulación que pueda ser más o menos la ideal para las distintas empresas cuando son chiquititas? Claro, en ese caso probablemente la mejor solución sea el pacto de reducción de jornada. La ley establece 4 supuestos en que va a operar esta ley. En primer lugar, en caso de que exista una disminución del promedio de venta desde octubre del año 2019 en 3 meses consecutivos superior a 20%. En segundo lugar, cuando esté en un procedimiento de reorganización la empresa. En tercer lugar, cuando exista una asesoría de insolvencia. Y en cuarto lugar, cuando sea necesario para poder proteger la vida y salud de los trabajadores y no ser afectada esta empresa por el acto de autoridad. Entonces, en ese caso, en esos 4 casos, que me imagino son las situaciones más complejas para una pyme, el legislador y esta ley permite que se disminuya la jornada de trabajo respecto de los trabajadores, justamente para generar, lo que tú bien dices, una mayor caja, por decirlo así, porque existe menos costo para el empleador respecto a la remuneración del trabajador. Ahora, como contrapartida, ese trabajador no se va a ver tan afectado en la medida que la ley establece un complemento, también en este caso, por el seguro de cesantía, que va a ser hasta un máximo de 25% y lo que después va a ser progresivo, ¿no? Pero la situación de la pyme, cuando se encuentra en casos especialmente complejos, cerca de una quiebra, un proceso de organización, va a ser probablemente esta la solución, va a ser en definitiva la reducción de jornada. Salvo que nos encontremos frente, insisto, a los otros 2 supuestos, que sería ya un acto de declaración de autoridad, que cierre las faenas, o que se haya afectado total o parcialmente ya el funcionamiento de la empresa, donde derechamente es mejor pactar con el trabajador una suspensión del contrato de trabajo.
Cuando se piensa en lo que viene, uno tal vez de los problemas más grandes es la incertidumbre de saber cuánto tiempo va a durar esto y cuál va a ser la reactivación que podría ocurrir después, porque se habla de una recesión muy grande. Por lo tanto, y a ver, lo estamos viendo no solamente en nuestro país, sino que también en Estados Unidos, donde el número de desempleo está alcanzando más de 6 millones de personas. ¿Se puede llegar a hacer una proyección y en función de eso tomar decisiones o realmente es un día a día? Claro, probablemente existe mucha incertidumbre respecto al tema de cuánto va a durar esta pandemia sanitaria a propósito del COVID-19. O sea, hace poco hubo ya declaraciones del ministro de Salud que probablemente exista un segundo pic, no solamente el primer pic que se va a producir a fines de abril, principios de mayo, sino que además un segundo pic que va a dar en junio. Entonces, las proyecciones de lo que va a suceder es bien complejo, la verdad, y por eso probablemente va a ser esto una cuestión de legislaciones más bien urgentes para poder salvaguardar los problemas tanto al empleador como al trabajador. Yo creo que en ese sentido, así se enmarca este proyecto de ley, que justamente tiene por objeto, en el fondo, creo yo, proteger tanto por una parte al trabajador como por otra parte la empresa, pero te insisto, o sea, las modalidades que establece la ley son esas y de esa forma permite paliar los efectos de esta crisis sanitaria. Si volvemos a ponernos en los zapatos del trabajador en este caso, se supone que se trata de asegurar un índice de desempleo muy alto y que pierdan su lugar de trabajo. Pero si esta crisis pasa y justo la emergencia sanitaria se termina, el estado de emergencia cae, pero después de eso se despide, ¿hay algo a lo que pueda tratar de aducir el trabajador para evitar ese despido? Claro, y no. Es un tema casuístico, probablemente acá lo que pasaría en el fondo, al existir un acto de autoridad que suspende las faenas de la empresa, se suspende en el fondo el contrato de trabajo, el trabajador va a poder cobrar su responsabilidad, pero en el momento que en el fondo se termina esta emergencia, si en este caso el trabajador es desvinculado, habrá que ver en definitiva si es que la justificación del despido es o no es adecuada. Recordemos que el Código del Trabajo establece un despido tarifado, o sea, no tarifado, respecto es causado. O sea, yo no puedo ser desvinculado, como el sistema norteamericano, sin causa. En ese sentido se encuentran causados la forma en que se puede desvincular. Entonces, si el trabajador es desvinculado, probablemente lo que se puede hacer ahí es alegar ante un juez de letra del trabajo si es que el despido se encuentra o no se encuentra causado, y eso le va a permitir al trabajador tener determinada indemnización. Esa es la forma que se protege. Ahora, ojo, el mismo proyecto de ley establece que en un plazo de 6 meses no se puede desvincular por la causal de casos fortuitos fuerza mayor, a propósito de la pandemia. Entonces, la ley sí se pone respecto de ese caso. Ahora, si es que se termina, por ejemplo, esta crisis sanitaria, en definitiva, el trabajador es desvinculado, la única forma que podría el trabajador conseguir alguna indemnización va a ser ante los jueces de letras del trabajo para ver si el despido es causado o no. Se entiende que todos están tratando o intentando poner lo mejor de sí para pasar durante lo que es esta emergencia. Pero ¿qué pasa si el trabajador tiene que dirigirse a un lugar de empleo donde está bajo cuarentena, donde considera que puede ponerse en un alto riesgo? No estoy hablando obviamente de trabajadores de la salud, pero no sé, claro, quien trabaja en un edificio, por ejemplo, en un edificio de departamentos, o otras labores que puedan considerar quienes están a cargo de parques en otros casos. ¿Tiene algo que reclamar a su empleador y podría negarse o eso podría ser causal de despido? En estas circunstancias, ¿no? Sí, no se entiende. Yo creo que probablemente haya que distinguir, ¿no? En caso de que exista una cuarentena, por ejemplo, respecto a determinada comuna, lo vimos ya en la elección del Ministerio de Salud. En ese caso, la ley ya establece que se suspende el contrato de trabajo y el trabajador no se va a encontrar en la obligación de ir a prestar funciones. Eso primero. Ahora, hay determinados servicios que se encuentran exceptuados de esta cuarentena, como bien tú señalas, los servicios de salud, ciertos servicios financieros, etc. En esos casos, lo único que podría alegar el trabajador es, en definitiva, en base al artículo 184 bis del Código del Trabajo, que el empleador no ha prestado, de ser así, las probablemente políticas para poder garantizar su integridad física y su derecho a la vida, ¿no? Podría ser, por ejemplo, el caso de una empresa financiera que no ha tomado ninguna medida, en este caso, a propósito del COVID-19, en ese caso el trabajador sí podría alegar
que como el empleador no ha prestado esas políticas para garantizar mi derecho a la integridad física y a la vida, que no puede prestar funciones. Ahora, esto sería un caso que debe ser, probablemente va a ser solucionado a nivel de tribunales de justicia, pero esa es la situación que le queda. Pero habría que distinguir en el fondo el caso de si es que esta empresa que está sujeta a cuarentena debe o no debe seguir operando. Finalmente, en la cláusula de cesantía involuntaria respecto de pagos de créditos y deudas pendientes que se tengan, ¿cómo lo puede invocar el trabajador? O incluso la empresa también. Pues en este caso lo que va probablemente lo que recibe el trabajador es una prestación, primero a nivel del seguro de cesantía individual, 70% hasta reducirse al 30% y probablemente para paliar las deudas, va a ser en definitiva respecto a los ingresos que recibe a propósito de seguro de cesantía, primero individual y después de seguro de cesantía colectivo. Ahora, entiendo yo, no soy experto en este tema, pero entiendo yo que en definitiva hay determinadas cuentas que que el gobierno pretende en definitiva suspender, pero en principio la solución va a ser esta, o sea, lo que pueda recibir el trabajador producto del seguro de cesantía va a poder paliar la deuda y viceversa, o sea, o contrapartida del trabajador, o sea, el empleador va a poder hacer lo mismo. O sea. Muy bien, Diego Lizama, muchísimas gracias por el tiempo y la entrevista. Buenos días. Muchas gracias a ti, buenos días.